Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Fran, ¿cómo vamos? ¿Qué más crees? ¿Bien o qué? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos?
Parce, muy bien, muy bien. Agradecidos de Excelente. estar nuevamente por aquí. La gente nos escucha, primero que todo, hay que preguntar, a ver si nos escuchan para luego saber si estamos... Claro. Como a Pipe nos puede confirmar que está por ahí. Sí, ya el parcero Arriet dijo que nos escucha, creo, que ¿Cómo estamos vamos, pues? ready. ¿Qué más, Fran? ¿Cómo va puesto la semana pasada? Trabajo, ¿cómo lo llevó? Parce, de la semana pasada bastante compleja y experimentando sobre cosas que nunca he trabajado y aprendiendo vainas interesantes y está ya poniendo ya en marcha con cositas buenas también para esta semana. ¿Y vos qué? ¿Cómo vamos? ¿Mucho trabajo también o qué? Sí, como decía ahorita en el chat, la semana pasada estuvo muy pesada, muy larga. O sea, la gente que estuvo de pronto viendo el streaming de Medellín JS se dieron cuenta que por ahí dijeron que yo no estaba. Pero sí. Me preguntan que dónde pueden conseguir la camisa de Gatsby JS, creo que tenemos Fran y yo. Pues bueno, la Gatsby tiene una tienda que la puedes comprar, ¿vale? Fran ahí, cierto, Fran la compró, $10 te valió. Sí, Y con el chip, 5. $5 y con el shipping internacional gratis, ¿cierto? Ajá. Entonces Sí, se $5. demoró un mes en llegar, pues, pero llegó. Nosotros tenemos pendiente una camiseta que vamos a rifar acá en la comunidad. Creo que va a ser para la próxima charla que la va a dar Cristian Gómez, que está por ahí. Entonces nos va a dar pues como su charla y él se ofreció a regalarnos una camiseta, entonces vamos a darla. Pero también hay otra opción y es que usted puede aprovechando que están en el Hacktoberfest, puede hacer doble beneficio. Si usted contribuye a un proyecto open source, estando con Gatsby, con Hacktoberfest, pues va a tener la camiseta, pues la posibilidad de obtener la camiseta de Hacktoberfest con 4 pull requests. Pero además, si resuelves uno de esos pull requests, es de esos issues que tiene Gatsby por allá en su paginita, Gatsby te manda un swap bastante interesante que es camiseta, calcamonías, como cositas así, ¿cierto? Ellos también venden llaveros, chaquetas, bueno, Fines. no digamos chaquetas que suena feo, eh, hoodies, mejor. Eh, Sí. y entonces hay bastantes cositas ahí. Nosotros vamos a estar tratando de rifar, vamos a pedir algunas. Estamos esperando que por el problema de la pandemia pues se están demorando. Si no, Frank que se demoró como un mes ahí, sufra y sufra. Pero ahí vamos. Sí, inclusive me tocó escribirle a las personas encargadas de la tienda virtual porque en el rastreo del paquete nunca se movió ya casi al final, pero era porque con la pandemia dieron prioridad después a otros artículos y adicional las personas que trabajan en el servicio postal en Estados Unidos subieron también en paro, recorte personal, y eso fue todo un desastre allá, entonces estaba muy condicionada a los envíos, pero ya llegó. Eso es beneficio bueno. ¿Desde dónde nos están viendo? Pues tenemos a Facundo, que fue nuestro speaker anterior desde Argentina, hasta Diego Bruneto también. ¿Qué más tenemos por aquí? Si nos pueden contar desde dónde nos están escuchando, viendo, desde dónde hacen comunidad. ¿Qué cositas hay para contarles? Bueno, no sé si ustedes saben, pero voy a compartir aquí eh, esta, esta revista. Y es que desde mañana se lleva a cabo la Jamstack.com de forma virtual. Son 2 días de conferencia, son totalmente gratis, entre comillas, porque pues el segundo día debes, digamos, de pagar por los talleres, pero la conferencia mañana, que es de forma virtual, es totalmente libre, pues, ¿cierto? Van a tener speakers muy, muy importantes y van a ver, pues, como va a ver todo el tema de la Jamstack como tal, todo lo que viene en el ecosistema, van a hablar desde, pues viene Matt Billman, como si Netlify, a ver como toda la evolución que ha pasado de un año hacia atrás, hacia acá. Con todo esto vamos a ver recorridos de Jamstack en Vue, en Gatsby, en Next.js, entonces van a ver muchas cosas. La plataforma es bastante bonita, van a poder pues
como entrar a las conferencias tranquilamente o estar en unos chat, pues como en otros room donde pueden estar con empresas de patrocinadoras en las que van a poder hablar, buscar, no sé, que les muestren sus productos, obtener regalos, ser contratados también. Es, me parece que esta plataforma, pues Jamstack como monta su sitio web para esta conferencia, lo hace de una forma muy cercana, como es una conferencia virtual, entonces la invitación está abierta, mañana pueden registrarse, ya les voy a pasar el link acá para que lo hagan y puedan pues como estar así, ¿cierto? Ese es como uno de la información, no sé. ¿Tenemos alguna otra cosa, Fran? Que se me ocurra. Tenemos, pues, reiterar la invitación para el Hacktoberfest, independiente pues de que quieran contribuir al ecosistema de Gatsby. Recuerden que esto es abierto para todos los proyectos open source. Esto, la verdad, da una visibilidad bastante interesante a la hora de contratar. No lo hagamos solamente por el swag, que muchas personas solamente lo hacen por el swag, aunque es muy bonito y todo, pero hagámoslo más que todo para coger ese skill de contribución al open source, y más para nosotros que nos gusta tanto como aportar y apoyar comunidad. Esto es realmente importante. También un comunicado ahí, como en términos generales, el código de conducta. En nuestra comunidad no hemos tenido inconvenientes de ningún tipo, de alguien que esté quebrantando el código de conducta. Nos regimos bajo el código de conducta de Colombia Dev. Para los que los quieran conocer o saber de él, está en el repositorio de Colombia Dev. Es totalmente abierto para todos y simplemente se basa en que seamos buenas personas, respetuosos y estemos atentos con respeto con nuestros compañeros. Como les dije, no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento, pero no sobra comentarlo. También de invitar a las personas que quieran dar una charla en nuestra comunidad. Nuestros DM siempre están abiertos, el de Maf, el de Cristian, el mío, para que nos hagan llegar su charla. También en los DMs de meetup.com/jamstackmedic, para que estén ahí pendientes. Sí. El compañero que estaba preguntando por el repositorio de Colombia Dev, ahorita les comparto el link. Y bueno, entremos en materia, ¿ok, Cristian? Sí, espérese, yo vuelvo y me acuerdo lo que les iba a contar. A ver, si vuelvo a mirar qué es lo que quería yo decir. Ay, fue pucha. A ver, mirando para allá. Tenía una última cosita que decir, pero no, se me olvidó. Ah, qué rabia, hombre. Yo miro los chats a ver si me acuerdo. Eh, no, nada, se me olvidó, qué falla. No, entonces, pues sí, si me vuelvo a acordar, les intentaré comentar. Pero no, si entremos en materia, ya alargamos mucho el espacio. Así que, dale, Fran, compártanos Listo. quiénes tenemos a hoy. Para hoy tenemos una charla bastante interesante. Se llama Adoptando la web moderna usando un headless CMS con Gatsby.js. Nos la va a dar Jesús Manuel Olivas. Él es de Mexicali, de México, y él es co-founder en Octahedroid y creador de Drupal Console. Así que démosle la bienvenida. Y Jesús, somos todo oídos para tu charla hoy. Y muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Nada, otra gracias por la invitación. Si me escuchan, para arrancar con esto. Perfecto, venga, preguntemos. A ver, Vale. ¿escuchan? ¿Están ¿Todo bien? escuchando a Jesús? ¿Nos confirman, por favor? Yo creería que sí, pero yo te estuve escuchando. Dale, vale. Bueno, Vamos pues a ver. arranco. Igual, Dale. ya vemos ahorita sobre la marcha. Bueno. Y para empezar, bueno, ¿cómo se llama la charla? Sí, es algo así como adaptando la web moderna, utilizando un headless CMS con Gas, como lo comentaba por acá Frank. No, y mi nombre es Jesús Manuel Olivas y soy, bueno, cofundador de
una empresa que se llama Octahedroid. Acá ahorita voy a platicar un poquito más de qué se trata eso, pero bueno. Entonces me pueden encontrar en redes sociales como JM Olivas, en Twitter, en LinkedIn, en GitHub, mayoría de las redes sociales con ese nombre. Y sí, porque sí, GitHub es una red social tal vez como para nerds, pero no deja de ser una red social. Bueno, aquí pueden... Bueno, ¿qué es Octahedroid, no? Bueno, platico un poquito de qué hacemos nosotros y un poco más de mi experiencia trabajando con desarrollo web. Y luego ya procedemos con el topic del día de hoy. Bueno, el Octahedroid es una agencia de servicios profesionales y consultoría, podemos llamar algo así, que se especializa, en donde nos especializamos en front-end moderno, ¿no? Entiéndase, hacemos la mayor parte de nuestros desarrollos están enfocados en Jamstack y más que nada en Gatsby. Gatsby, por ahí tenemos algunos proyectos en Next.js también, entiéndase que nos decidimos en algún momento, hace un par de años, decantarnos por la parte de React, ¿no? Otra parte en donde también solemos hacer implementaciones es en el área de arquitecturas cloud native, de automatización, entiéndase de repente pipelines, cloud build, GitHub Actions, todo ese tipo de implementaciones, ¿no? Y bueno, y al final también integraciones con CMS, ¿no? Los tres founders en este caso, que son mis socios, entiéndase, Omar Aguirre y Jorge Valdés, también los tres nos conocemos de la comunidad de Drupal, es un CMS, el cual de un par de años para acá, o de la última versión para acá, podríamos decir, ha hecho un esfuerzo bastante grande por enfocarse en la parte de sistemas desacoplados, ¿no? En promover utilizar el CMS más que nada como para lo que es un CMS, entiéndase, administrar contenido y poder exponer la data como un API o como un endpoint y reemplazar todo el sistema de frontend del CMS en este caso, con una herramienta como Gatsby o como Next.js o con un frontend independiente de la plataforma CMS, ¿no? Bueno, hablando un poquito más de mí, creo que he estado en las comunidades de open source pues, alrededor de 10 años o más por ahí. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, por ahí me tocó liderar un proyecto junto con Omar, uno de los socios de la empresa, y otros amigos por ahí, un Drupal Console, que es una CLI de Drupal, nos comentaba, mayor parte del tiempo contribuyendo con proyectos open source ha sido en el mundo de Drupal, a partir de 2 o 3 años para acá. Me ha tocado participar un poquito más ya en otras comunidades, por ahí algunos plugins de Gatsby, algunas otras cositas interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos un poquito a la agenda y a ver de qué va esto de la web moderna con un CMS legacy, ¿no? Desacoplado. Pero bueno, es un poquito de qué va la agenda. La agenda vamos a hablar un poquito del stack monolítico tradicional, un poco de la diferencia entre el stack monolítico y un stack, por ejemplo, Jamstack. Bueno, hablar un poquito también de Jamstack, de qué es o qué se entiende por Jamstack. Por ahí mencionar algo de Drupal y WordPress en este caso. Y GraphQL y Gatsby.js. Y al final traigo una pequeña demo donde voy a mostrar una implementación de un tema core de Gatsby, en donde vamos a hacer un render de un sitio de Gatsby con diferentes backends, ¿no? Con un backend de WordPress, con un backend de Drupal y con un Airtable. Para los que no conocen Airtable, podríamos decir como es una especie de Google Spreadsheet con crayolas, ¿no? Y unicornios, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué va esto del stack monolítico tradicional. Igual y cualquier momento, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, y me detengo a intentar responderla, ¿no? Bueno, en el stack tradicional de CMS o de alguna aplicación monolítica, regularmente el flow de una persona que visita su sitio es algo así como esto, ¿no? Llega el visitante, intenta cargar el sitio, como esto, y en ese momento el navegador hace una especie de request hacia un web server, y bueno, ese web server tiene que encargarse
utilizando, por ejemplo, un lenguaje server-side. De repente se comunica a un backend, por ejemplo, así en el caso de Drupal o de WordPress, llega al web server, de ahí, por ejemplo, tenemos PHP, ese sistema o ese CMS que está escrito en el lenguaje PHP, tiene un mecanismo para comunicarse a una base de datos, para entender cuál es la ruta que está intentando cargarse en el navegador. Entonces, en ese momento hace una consulta a la base de datos, extrae la información necesaria para armar la página. Con esa información y utilizando nuevamente PHP, se encarga de hacer render del markup necesario para el HTML para renderizar nuestra página o nuestro website, ¿no? Entonces lo regresa al web server y el web server se encarga de servir ese HTML. De una manera bastante simplificada es el proceso. Obviamente pueden existir aquí, para evitar ir al servidor y al backend y a la base de datos cada una de las veces que estaba visitando alguien la página, se pueden implementar diferentes mecanismos de caché, ¿no? Entiéndase, ya sea a nivel del CMS o a nivel de la infraestructura o a un nivel superior, ¿no? Al de la infraestructura del sistema de hospedaje, ¿no? De la plataforma de hospedaje que está resolviendo nuestro website o nuestra aplicación. Pero así, a grandes rasgos, así es como funciona una aplicación monolítica. Y bueno, entonces, mirándolo desde una manera mucho más simplificada, tenemos un cliente, que en este caso puede ser una computadora a través de un browser, puede ser un dispositivo móvil a través de un teléfono, o puede ser una CLI, hace un llamado a un server, y en la mayor parte del procesamiento se hace server-side. Server-side en el momento de hacer de runtime. Entiéndase que aquí es donde sucede, por ejemplo, todo esto que les comentaba de que de repente vamos a un web server, el web server, por ejemplo, nuevamente en el ejercicio utiliza, por ejemplo, un sistema de server-side, por ejemplo, de PHP, que se conecta a una base de datos. Todo este proceso, toda la generación de este markup necesario para hacer generar HTML, se hace server-side y nos sirve nuestra página, ¿no? El resultado final. Entonces, esa es como que la manera tradicional o monolítica de cómo hacemos web. De repente, ustedes recordarán, hace algunos años, 5 o 6 años, por ahí surgió lo que se llamaba SPA, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? En este caso, lo que sucedía con SPA es que se invertía el proceso o quién resolvía la mayor parte de las tareas, ¿no? Entiéndase que ahora el cliente, nuevamente el cliente puede ser la computadora con un browser o puede ser un dispositivo móvil. De repente hacía un request al server-side, ¿no? Y el server-side simplemente se encargaba de regresar una versión, podríamos decir, serializada en JSON o en XML, dependiendo del tipo de implementación de los datos, ¿no? O sea, en lugar de regresar HTML y markup, se encargaba de regresarnos datos de una manera que pudiéramos procesarlos de manera programática. Entonces, nuevamente, nuestra aplicación de cliente se conectaba al servidor, nuevamente en runtime, el servidor se encargaba de regresar un set de datos en JSON, vamos a poner como ejemplo, y el cliente, en este caso, el móvil o la computadora, se encargaba de generar ese markup. Significa que todo el procesamiento del template y de los datos y de hacer merge ambas situaciones, entiéndase los datos, el set de datos en JSON, el sistema de template, sucedía client-side y se generaba todo este markup HTML y bueno, ya se podía presentar una página. Bueno, en este caso, pues sí, era mucho más óptimo para nuestros websites, pero de repente perdíamos, por ejemplo, posicionamiento, no teníamos un SEO optimizado, de repente era demasiado el procesamiento que se tenía que hacer en los dispositivos móviles, por consecuencia se consumen más recursos, más batería, en fin, ¿no? O sea, hay más consumo de parte del cliente en este caso, que cuando el cliente es una computadora, pues no pasa nada, todo bien, pero cuando el cliente es un dispositivo móvil es cuando de repente empezamos a tener algunos, no sé si llamarlos inconvenientes, pero algunas situaciones o poníamos en estrés el procesamiento en este caso
del cliente o del dispositivo con el que estamos consultando el cliente en nuestra página. Pero bueno, entonces de repente hace 3 años para acá, 4 años para acá, empezamos a escuchar algo que se llama Jamstack, ¿no? Entonces supongo que la mayoría ya conoce el concepto, pero la idea original de Jamstack era así como que era un acrónimo, pero ya no lo es, sí lo es todavía, pero ya no lo es, ¿no? Si nos vamos a la definición actual, pero podemos seguir explicándolo de esta manera. Jamstack podríamos definirlo como que es un modelo de trabajo en donde el ciclo de vida del request response, recuerdan aquello que les platicaba un poco de que bueno, iba el cliente y cargaba desde un browser y había un web server que se encargaba de hacer un request a un servidor y luego el servidor se encargaba de procesar todos los datos y regresar un HTML y darme un response o una respuesta. Bueno, ya no sucede así. Ahora sucede que todo el ciclo de vida sucede en JavaScript, ¿no? Después, APIs, que en este caso entiéndase que lo que va a suceder ahora es que vamos a tener sitios que ya están preconstruidos, pero vamos a poder usar, o de alguna manera se puede rehidratar la data en el navegador usando APIs externos. Y no markup, porque bueno, la idea es que todo ese markup que antes se tenía que hacer render o renderizar, o no sé cuál sería la palabra más correcta en español, podría ser como generar, vaya, en proceso de build time, ahora se ejecuta en un proceso, en un paso previo, ¿no? Existe un servidor de build que se encarga de generar todo ese markup. Pero bueno, ¿cómo sucede esto, no? ¿Cuál es el stack moderno? ¿Cómo podríamos diferenciar el stack monolítico del stack Jamstack? Es algo como eso, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida para servir una aplicación o una website en el modelo Jamstack? Pues sucede que ahora el visitante, entiéndase, su navegador o una persona con un móvil, carga un sitio y el que se encarga de servir ese sitio es un CDN. Ya no hay un web server de por medio, no hay un lenguaje de server-side rendering, o la mayoría de las veces, no existe un lenguaje de server-side rendering, no existe una base de datos como tal con la cual tenemos que interactuar en runtime. Entonces significa que lo que estoy consumiendo es markup que ha sido previamente generado. Entonces, y al estar en un CDN, bueno, significa que el HTML que voy a consumir o que está cargando mi sitio está servido de la geolocalización más cercana a la ubicación de mi proveedor de internet, ¿no? Del dispositivo con el cual me estoy conectando a la nube, ¿no? Entiéndase nuevamente. Entonces, llega la persona a visitar el sitio y el markup está previamente construido y es muchísimo más rápido cargar. Pero bueno, ¿y qué pasa si yo tengo contenido dinámico? ¿Qué pasa si yo tengo por ahí un shopping cart y necesito configurar, de alguna manera, consultar si tengo stock o si tengo que consultar si es posible, por ejemplo, hacer la compra o procesar una compra? Bueno, todo ese tipo de interacción que requiera datos en runtime, bueno, lo podemos conseguir conectándonos a APIs vía client-side, ¿no? Significa que mi aplicación puede utilizar JavaScript y puede hacer un request a un API externo. Entiéndase, por ejemplo, si es un shopping, puedo cargar la página del producto de manera, el 95% de mi página, pero puedo ir a hacer un ping al sistema de back office de mi shopping cart y consultar si este producto, el cual estoy cargando en este momento en esta página, tiene stock. Y bueno, si no tiene stock, pues puedo tomar ciertas decisiones, ¿no? Como apagar el botón de agregar, ¿no? De agregar uno, o simplemente agregar una leyenda en donde me dice que no hay stock, pero bueno, puedes pedirlo y puedes suscribirte o puedes llenar este formulario para solicitarlo y que te notifiquemos en el momento inmediato en que esto tenga que este producto vuelva a tener stock. Pero vaya, entonces significa que aún así estemos haciendo un pre-renderizado del markup del sitio. No es que ese sitio se va a servir siempre así y no va a haber manera de cambiarlo, ¿no? Siempre vamos a poder tener un llamado client-side para rehidratar o de alguna manera re-renderizar nuestros componentes, ¿no? ¿Y cómo sucede ahora esta parte del Jamstack? ¿Recuerdan en la imagen anterior no teníamos ya sea client-side y server-side y alguno de los dos es el que tenía la mayor o se encargaba de la mayor parte del procesamiento? Bueno, en el modelo Jamstack existe una pieza nueva que es el build server y es el que se encarga de hacer la mayor parte del procesamiento. Es también el build server el que se encarga de conectarse
de conectarse al backend, de conectarse a la base de datos o de conectarse al API que contiene la data, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, entiéndase que cuando nuestro cliente se conecte a renderizar nuestro sitio, el markup va a estar pregenerado, pero bueno, tal vez si pudiéramos tener cierto proceso server-side, como lo comentaba antes, consultar un stock o tal vez enviar un formulario, ¿no? Y ese puede ser la funcionalidad que nosotros entendamos como server-side. Tal vez podría ser que alguno de esos llamados APIs puedan ser a sistemas utilizando, por ejemplo, lo que llamamos serverless o un cloud function. Es una función que se va a ejecutar solamente por el proceso de tiempo en que se necesita. Y esa función serverless o cloud function es la que se puede encargar nuevamente de consultar ese stock y de regresarme los datos o de enviar un post a un sistema de control de formularios o un sistema de comentarios o lo que sea necesario. Pero bueno, entonces, como les comentaba, ¿dónde se realiza ese pre-renderizado del markup? Porque es que mi sitio ya está pre-renderizado y deployado a un CDN. Bueno, es que tenemos un build server y es el que se encarga, como les comentaba, de conectarse al backend. Entiéndase que este build server va a haber un proceso en donde, de alguna manera, imagínense, yo tengo un sitio en Gatsby, el cual tiene ciertos componentes, cierto código. Entonces, cuando yo cambie código en mi sitio, yo puedo disparar este proceso de build. Hay un servidor, o el que llamamos un build server, que puede ser a través de un servicio como Netlify o como Vercel, o puede ser un sistema que nosotros implementemos de manera propia. Este sistema, este proceso de build, o este sistema, se va a encargar nuevamente de conectarse. Y si entiendas, si en este caso se conecta a un endpoint, a un WordPress, a un Drupal, o se puede conectar a un sistema totalmente headless como Contentful o GraphCMS o Prism. Entonces, como les cuenta, él se encarga. Entonces, este proceso de build se va a disparar, o se puede disparar de diferentes formas. Se puede disparar, por ejemplo, cuando cambiamos el contenido, cuando cambiamos, por ejemplo, el código agregamos un componente nuevo, podemos disparar este proceso de build para generar el markup. O puede ser que lo tengamos conectado a una especie de hook, que cuando cambiamos el contenido en nuestro CMS, ese cambio en el contenido dispara este proceso de build, se genera nuevamente en nuestras páginas, tenemos el resultado de nuestro sitio, entonces hay un proceso que se encarga de deployarlo a un CDN. Bueno, aquí ya es donde sucede la parte de que se va a replicar a diferentes CDNs y ya me va a servir el sitio desde la ubicación más cercana que tengo a mi ISP. Entonces, bueno, no sé si por aquí alguna pregunta, esta parte de Jamstack, antes de brincarnos un poco a la parte de, bueno, ¿cómo puedo implementar Jamstack si estoy de repente utilizando CMS monolíticos o CMS tradicionales como WordPress, como Drupal? Bueno, pero el ejercicio aplica igual para un Airtable como backend, o para un Contentful, o para un GraphCMS, o para Prism, ¿no? Al final del día, el proceso es muy, muy similar, porque nosotros vamos a utilizar dos sistemas monolíticos en este ejemplo, o legacy como WordPress y como Drupal, pero de una manera en que solamente van a exponer un API, un endpoint GraphQL, y Gatsby se va a encargar de consumir datos directamente desde ahí. Bueno, entonces, pero antes de pasar al punto, ¿por qué Drupal o WordPress? ¿No? ¿Por qué no irnos directamente a un sistema con un look and feel más moderno, como los mencionamos anteriormente, Contentful, GraphCMS o Prism? Bueno, de repente, pues será que tenemos muchos sitios que ya están en estos sistemas, ¿no? De repente, no sé, es una universidad o es un instituto de gobierno que tiene cientos, si no miles de sitios en WordPress, en Drupal, y bueno, quieren seguir utilizando esa herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conocen el UI, porque ya los usuarios se sienten, son hábiles en el uso de las interfaces, de administración de contenido, y bueno, para tomar ventaja de las capacidades de administración de contenido y workflow, ¿no? De repente, por ejemplo, sistemas como Drupal o como WordPress, por tener más tiempo en el mercado, son más maduros en esa parte, ¿no? De repente son más maduros en el sistema, en la manera en que manejan multidiomas o multisitios, como múltiples sites con un solo backend, o de repente cómo manejan un workflow de publicación de contenido. Puedo poner mi contenido en draft o en diferentes estados, ¿no? Puedo archivarlo, puedo tener múltiples revisiones. Entonces, de repente, estos CMS
que tal vez sí son legacy, podríamos mencionarlos como legacy, como sistemas legacy, pero bueno, por tener más tiempo en el mercado, tienen algunos features los cuales otros CMS más modernos no han alcanzado a desarrollar todavía. Otra cuestión muy importante es que son proyectos open source, los cuales existe una comunidad detrás de ellos, entonces existen muchas herramientas o módulos para Drupal o plugins para WordPress para extender la funcionalidad que los CMS ofrecen por defecto, ¿no? Y bueno, ¿por qué utilizar un sistema desacoplado, no? Bueno, ¿o qué es sistema desacoplado? Desacoplado, en el caso de WordPress y Drupal, o headless, podemos decir que es la diferencia sería que headless es que no tiene un sistema de template, y bueno, en el caso de Drupal y de WordPress desacoplado, porque sí tiene un sistema de template, entiéndase, PHP o Twig, pero bueno, no lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar simplemente como un API, ¿no? Y podríamos definir un CMS desacoplado como un sistema de contenido o un CMS que es solamente backend o que es backend only, que nos permite acceder a esos datos vía un API o un endpoint que puede ser REST o puede ser GraphQL, ¿no? Y la finalidad detrás de exponer ese endpoint es que nosotros podamos consultar esa información para desplegarla o consumirla desde cualquier dispositivo. Entonces, bueno, en el caso particular de estos ejemplos que voy a mostrar, vamos a utilizar GraphQL. Pero bueno, en ambos casos, tanto en WordPress como en Drupal, ustedes pueden utilizar, en WordPress se llama el API REST, y en Drupal podría ser JSON API. Al final del día son endpoints de REST, pero nosotros, o en el ejemplo que voy a mostrar el día de hoy, estamos utilizando GraphQL para conectarnos al backend. Y bueno, ¿qué es? Y lo que vamos a consumir, o la herramienta que vamos a utilizar para consumir y para construir esos sitios es Gatsby. Creo que también por ahí algunos ya conocerán qué es Gatsby, pero Gatsby podríamos explicar lo que es algo así como un framework o una herramienta en React que nos permite construir sitios. Creo que de repente ahí existe una pequeña confusión con la parte de sitios estáticos. Creo que tiene mucho que ver con la manera en que, si ustedes conocieron Gatsby hace más de 2 años, el eslogan era como más en el sentido de sitios estáticos, no Static Site Generator, pero bueno, al final del día, Gatsby, lo que es Gatsby no es más que una aplicación que nos permite generar aplicaciones en React. Entonces, sí, pueden ser estáticos, pero como lo comentaba en la parte de la estructura de Jamstack o del modelo de Jamstack, es que podemos consumir client-side endpoints de GraphQL o endpoints externos, los cuales nos permiten re-renderizar nuestros componentes de React y proveer o rehidratar nuestros componentes de React. Entonces, la manera en que podemos describir Gatsby es, como comentaba nuevamente, la aplicación en React que nos permite generar aplicaciones de React. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia o el diferenciador de Gatsby en relación a otras herramientas? Bueno, creo que algo bien importante que hace Gatsby es que nos permite leer datos de diferentes fuentes a través de plugins que se llaman de data source o de source de contenido, y nos permiten leer información de diferentes plugins, pueden ser, o de diferentes sistemas, ¿no? Pueden ser un sistema de datos, pueden ser de archivos JSON, archivos de YAML, puede ser de un Airtable, de un API de GraphQL, o en este caso de Drupal, de WordPress, o directamente de sistemas como Firebase. Imagínense que podemos leer esa información de diferentes fuentes y acumular o agrupar toda esa información en un solo endpoint de GraphQL, y utilizando ese endpoint de GraphQL, entonces durante el proceso de desarrollo o durante el proceso de build, podemos hacer queries, consultar esa información y entonces ahora sí construir nuestras páginas, ¿no? Entonces este proceso de build es el proceso en que se crean físicamente los archivos que van a después ser deployados o van a ser desplegados a un CDN. Pero bueno, no significa que ahí el sitio es estático y ya nunca más va a cambiar. Como lo comentaba, client-side, una vez que el sitio que ha sido deployado, al ser una aplicación de React, significa que podemos tomar ventaja del ciclo de vida de React o del use effect, antes, para los que han hecho React desde hace más tiempo, del component did mount. Entonces, en ese momento podemos nosotros utilizar directamente un fetch o un proceso de llamar a un API de GraphQL o una librería como Apollo para hacer un llamado
a un endpoint que pueda ser, igual puede ser un Cloud Function, o puede ser, por ejemplo, a un API GraphQL o un API REST, y en ese momento puedo consultar información, y con esa información que estoy consultando vía client-side, al cargarse mi página puedo tomar decisiones y puedo determinar si cargar o no cierto componente o cambiar la manera en que se va a hacer render un componente, ¿no? Y vuelvo aquí al ejemplo de un shopping cart. Tengo un shopping cart, entonces puedo ir por el stock. O tal vez estamos hablando de que tengo una página a la cual quiero hacer render, pero tal vez quiero mostrar solamente cierta sección del contenido y el resto del contenido voy a solicitar al usuario que se tenga que loguear, ¿no? Entonces, en lugar de mostrar el contenido completo, voy a mostrar un componente para que el usuario haga login, y una vez que se haga login y se autentique, entonces voy a hacer un llamado al backend y ahora sí voy a fetchear la información de esa página completa, ¿no? Podemos proveer, por ejemplo, con esta manera, contenido vía client-side, puede ser contenido privado detrás de un login, o podemos consultar un backend para que apoyarnos en un backend para, como les comentaba, cambiar el comportamiento o rehidratar nuestros componentes. Bueno, ¿y cómo sucede esto? Como comentaba, o cuál es uno de los beneficios de Gatsby. Gatsby, de la manera, si ustedes conocen WordPress o conocen de repente Drupal o otros sistemas o open source, tiene una manera de extender la funcionalidad, en este caso a través de plugins. Como comentaba anteriormente, los plugins nos permiten consultar datos o contenidos de fuentes externas, nos permiten customizar nuestro endpoint de GraphQL. Significa que nosotros podemos conectarnos a un endpoint de GraphQL externo, tal vez que nosotros no controlamos el diseño de ese GraphQL, pero al momento de conectarnos a él, podemos extender o customizar ese GraphQL, podemos agregar campos, podemos procesar campos, podemos transformar esos datos. Si vienen en Markdown, los podríamos transformar en HTML, o si vienen en string, los podemos convertir en numéricos, podemos hacer campos calculados, podemos hacer una customización tan avanzada como queramos de esos endpoints de GraphQL. Incluso podemos crear, por ejemplo, tipos nuevos y de repente consumir datos de diferentes fuentes o ligar datos, hacer una especie de que se llama content mesh y ligar datos de diferentes fuentes en un solo endpoint de GraphQL. Y bueno, puedo conectarme a third-party services, ¿no? De repente existen infinidad de plugins. Si yo quiero conectarme a un sistema de publicación de ofertas de trabajo, ya existe, ¿no? Si quiero conectarme a un sistema por ejemplo, como Shopify, ya existe la manera de conectarme a un endpoint de terceros y traerme toda esa información para poder generar páginas estáticas, ¿no? En relación a ese contenido. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poquito también de los temas de Gatsby. Gatsby tiene algo que se llama themes, que es algo bien interesante. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a mostrar un tema de Gatsby, que es más, imagínense una especie de tema core, el cual tiene toda la definición de mis componentes de React, pero utilizando diferentes fuentes de datos, yo voy a poder hacer un render de un sitio que se mire exactamente igual o muy similar, o reutilizando los mismos componentes de React, sin importar si la fuente en este caso es un WordPress, o un Drupal, o un Airtable. Pero también pudiéramos hacer algo así como, yo puedo hacer que el sitio tenga diferentes fuentes y que los sitios no se miren igual, sino que tengan algunas variantes. Esto, un ejercicio, un claro ejemplo en donde algo como esto nos funcionaría. Imagínense, tienen un sitio, nuevamente, un sitio de gobierno, un sitio de educación, de universidad, en donde el sitio tiene, o tenemos múltiples sitios legacy que se han construido durante algunos años, ¿no? Algunos están en WordPress, algunos están en Drupal, algunos están en archivos estáticos, algunos están, tal vez pudiéramos administrarlos desde Airtable, desde Google Spreadsheet, desde hojas de Google Spreadsheet. Entonces, pudiésemos tener diferentes fuentes de datos y hacer un renderizado de sitios que luzcan muy similares, o que cumplan que reutilicen los mismos componentes de React. Esto nos permitiría, por ejemplo, estandarizar el look and feel de nuestros sitios sin importar cuál es el backend que soporta la administración del contenido de los mismos. Entonces, ¿y qué beneficios nos da un tema? El beneficio que nos da un tema de Gatsby, sería que nos permite no solamente compartir por ejemplo, componentes gráficos o visuales como de GUI, sino también nos permite de alguna manera compartir configuración. Entonces yo puedo tener de repente un tema que se encargue de la parte de los componentes visuales y tener otro tema que extiende ese tema de componentes visuales, pero que se encargue de conectarse a Contentful.
y solamente se encarga de la parte de Contentful, pero extiende la parte de los componentes visuales. Por ahí tengo otro que se conecte a WordPress, y luego otro que se conecte a Airtable, y otro que se conecte por ejemplo, a Prismic. Pues puedo tener diferentes temas, algún tema que se encargue de la parte visual, puedo tener otro set de temas que se encargue de la parte de la conexión al backend, y ya puedo tener tal vez un tema que se encargue ya de la parte del layout. Y bueno, y tengo algo que se llama un starter, que es el que implementa cualquiera de esos temas para hacer render un sitio de GAT. Y bueno, nuevamente, ¿qué beneficios nos provee un tema? Es que nos permite compartir configuración, contenido, nos ahorra el hecho de tener que estar duplicando código, y son fáciles de extender. Como comentaba, podemos tener un tema core de GUI, después podemos tener un tema de acceso a los datos, y luego ya un starter, ¿no?, que se encargue de conectarse a ese tema de acceso a los datos, que se conecta a ese tema de componentes visuales. Y bueno, son fáciles de actualizar porque actualizo un paquete único, y de alguna manera puedo hacer que esa actualización se refleje en las implementaciones que están utilizando ese paquete original o ese paquete core, ¿no? Bueno, y aquí un punto importante es, ¿por qué utilizaría algo como esto, no? ¿Por qué utilizaría un sistema como este versus utilizar, por ejemplo, el sistema de template de un CMS tradicional como WordPress, como Drupal? Bueno, uno, es mucho más fácil iterar, o podemos iterar mucho más rápido. Podemos utilizar herramientas como Storybook para desarrollar nuestros componentes de React. Podemos, por ejemplo, entregar sitios de una manera mucho más rápida, en el sentido de que podemos separar lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos empezar a trabajar en la parte de frontend sin siquiera tener el backend listo, ¿no? Podemos trabajar en cómo queremos que se miren nuestros componentes visuales, y los podemos compartir con nuestro cliente utilizando un style guide como Storybook. Podemos empezar a deployar ese Storybook sin necesidad de un backend, sin la necesidad de tener un Gatsby corriendo, ¿no? Y bueno, que podemos disfrutar del uso de tecnologías modernas. Y bueno, al final del día, creo que en estos momentos es mucho más fácil encontrar una persona que haga React a buscar una persona que haga frontend utilizando sistemas legacy, ¿no? Como WordPress, como Drupal. Pero otras herramientas que utilizamos mucho en la implementación de ese tipo o que utilizamos mucho en este tipo de implementaciones es, por ejemplo, Yarn, para usar algo que se llama Workspaces. Podemos tener una especie de monorepo en donde tenemos los diferentes temas que les comentaba, y todos comparten el mismo set de dependencias de NPM o de Node. Nosotros utilizamos algo que se llama Theme UI para hacer la parte de los componentes, y Storybook para poder compartir nuestros componentes, ¿no?, con los clientes. Entonces, igual, si no hay preguntitas, podemos irnos a revisar un poquito de qué va el ejemplo, ¿no?, para mostrar el ejemplo de todo esto que hemos platicado, de cómo funciona toda esta vuelta de tener, por ejemplo, un solo tema o un solo set de componentes de React que se conectan a diferentes backends, ¿no? Como lo comentaba originalmente, el backend, uno va a ser un WordPress, en este caso es un WordPress que tiene, por ejemplo, Gutenberg, y que está exponiendo esos bloques con GraphQL, y estamos mapeando esos componentes de Gutenberg directamente a componentes de React, ¿no? En el caso de Drupal va a ser algo muy, muy similar. Es un Drupal que tiene un módulo que se llama Paragraph, el cual nos permite crear un esquema una estructura de datos bastante sólida, y lo mismo vamos a tener es un mapeo de esos componentes a un ¿cómo se llama? De esos Paragraph o de esa estructura de datos a componentes de React en Gatsby. Y finalmente, el último ejemplo es un Airtable, como comentaba, que es una especie de Google Spreadsheet con crayolas y unicornios, la cual también que nos permite de alguna manera administrar contenido de manera muy, muy simple, y vamos a conectarnos desde este Gatsby para consumir datos desde el Airtable y hacer un render de un Gatsby, ¿no? Entonces vamos acá al ejercicio. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, nos podemos brincar a la parte del ejercicio, ¿no? Teníamos una preguntita, pero más como Dale, de dale. curiosidad, y es que si nos podrías contar el logo o la imagen que sale de un elefante como en un fondo negro, amarillo, ¿a cuál hace referencia? Que Claire te pregunta que de pronto es Drupal, el nuevo logo de Drupal, o no sabemos. Sí. Este es el proyecto de WordPress que
que es como la parte del WordPress de GraphQL. Vaya, el WordPress como core expone, por ejemplo, la data en un formato que es en el usando el REST API, ¿no? Pero existe un proyecto o un plugin que nos permite exponer los datos de WordPress a través de GraphQL, y este es el logo de ese proyecto, ¿no? Ah, súper, no, esa es la duda que creo que muchos estábamos en el chat tratando de resolverla. Este sería el logo de Drupal de GraphQL, y este es el logo, bueno, GraphQL estándar, ¿no? Bueno, Muy bien, genial. entonces vamos por acá y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Como podemos ver, en este caso, que yo tengo es un WordPress corriendo en mi sistema local con 3 posts bastante simples, y vamos a hacer un render de un Gatsby. En este caso, no hay nada corriendo en mi máquina, está caído esto, entonces yo voy a hacer algo así como, voy a correr un comando de Gatsby, que en este caso es lo que tengo yo aquí en mi local, es utilizando workspaces. Entonces voy a correr, por ejemplo, esto lo que está haciendo es corriendo un comando de Gatsby develop contra este workspace, vaya. Esto lo que va a hacer es que tenemos un Gatsby que se va a conectar al back, está conectando al backend de WordPress, está creando las páginas, y vamos a ver cómo me está haciendo un render. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede aquí es, nuevamente, existe un Gatsby, igual puedo mostrar un poco la estructura de cómo está. Es un Gatsby que se está conectando al backend de WordPress para hacer un render de componentes de React. En este caso tenemos un componente que es una especie de imagen bastante simple, el título y un link. Una vez que le hago clic al link, puedo ver un set de componentes de información. Tengo un componente que sería algo así como imagen a la izquierda, texto a la derecha, un componente de un quote, y vaya, tengo por ejemplo otro componente de imagen, tengo un componente de tipo paragraph. Por ahí vamos a ver qué más tenemos. Otro componente igual, imagen, texto, nada fuera de este mundo, ¿no? Y texto, imagen. Pero, ¿qué sucede? Esto que tenemos acá, o esto que estamos renderizando aquí, son componentes de React. O sea, si nos vamos al WordPress, vamos a ver cómo en este WordPress, en el post 1, que es este que estoy mirando acá, tenemos este componente, pero en este caso a través de un editor de Gutenberg. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que está pasando durante el proceso de build es que Gatsby se conecta a WordPress y consume el contenido de este Gutenberg como GraphQL. No es que esté leyendo el HTML, no es que esté leyendo esto, ¿no? Por ejemplo, creo que si me voy aquí Code Editor, no es que vaya y lea este texto de HTML y lo haga render así con un como Dangerous Insert HTML, no, sino lo que va a estar sucediendo es que Gatsby se está conectando al backend de WordPress a través del endpoint de GraphQL, que por cierto, como os comentaba, que es proveído por ese elefantito con el fondo negro, que es el componente se llama WP GraphQL, el proyecto WP GraphQL. Para los que estén interesados, acá está el sitio, WP GraphQL, wpgraphql.com. Pero bueno, entonces nuevamente, este es una especie de, es un Gatsby nuevamente que se conecta a este Mac. Entonces voy a regresarme aquí al Gutenberg. Entonces me voy a encargar de borrar este componente, voy a removerlo. Entonces ahora voy a hacer update aquí, y lo que va a pasar es que el WordPress, como pueden ver, el Gatsby se está nuevamente haciendo refresh en mi máquina y desaparece el contenido. Tengo conectado mi Gatsby al WordPress. En este caso, como está en modo develop y tengo activado una configuración para que los cambios en el backend se reflejen inmediatamente en mi Gatsby, entonces sucede que tengo una especie de refresh automático, como un preview o un build incremental, un build automático, ¿no? Si quieren, ahorita hablamos un poquito de toda esta parte de incremental builds y toda esta parte de Gatsby Preview y toda la oferta que tiene Gatsby, ¿no? En el cloud. Pero bueno, long story short, tenemos este WordPress que expone los datos vía un GraphQL, y tenemos un tema en Gatsby que se conecta al backend de Gatsby y me arma esto. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer un ejemplo en donde ahora lo que voy a hacer ahora es hacer un yarn Drupal develop, y va a suceder algo muy, muy similar.
va a correr Gatsby en modo develop, pero en lugar de conectarse a un WordPress que expone un GraphQL, se va a conectar a un Drupal que expone un GraphQL. Entonces, de la misma manera, me va a generar un sitio en Gatsby, el cual va a reutilizar los mismos componentes de React. Entonces, en este caso, lo que tenemos podemos tener múltiples backends, como lo podemos ver aquí, el sitio se ve exactamente igual. Y bueno, este es un Drupal, ¿no? Es un Drupal, es un Gatsby que se conecta a un Drupal, le doy clic. Como podemos ver, tenemos el mismo set de componentes, en este caso imagen, texto, por aquí más texto. Pero bueno, entonces vámonos ahora al Drupal, el post número 1, yo puedo meterme al Drupal aquí, puedo cambiar algo en los componentes, tal vez puedo decirle que este componente no va a tener ese texto, voy a cambiar esta parte, o simplemente lo voy a replicar, no sé, n veces, ¿no? Ahora voy a hacer un update. Y vamos a ver ahorita cómo debería hacerlo. ¿Por qué no lo está haciendo? Tal vez no lo tengo configurado para que lo haga correctamente, pero a ver, vamos a ver. Refresh. Creo yo que este Gatsby no está configurado para que haga eso, pero bueno, vamos a destruirlo y correrlo nuevamente y vamos a ver cómo nuevamente va a cambiar, al menos que hubiese cambiado un post de otro tipo, no fue el post 1. Acá nos debería de alguna manera refrescar el contenido. Vaya, viene. Ya, ahora sí lo hizo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tal vez no tengo conectado este Drupal para que al momento de hacer el save se actualice directamente. Existe un módulo para hacer eso. Probablemente no está conectado ese módulo, pero bueno, no vamos a detenernos por esa parte. Por ahí deberíamos tener esa configuración, pero bueno. O simplemente no se le está pasando la configuración correcta al Gatsby para que se conecte a ese, ¿cómo se llama? Para que tenga ese refresh automático. Es una configuración que se tiene que hacer en Gatsby al correr el proceso de Gatsby Develop. Pero bueno, hemos detenido el proceso de Develop y correrlo nuevamente y podemos ver cómo se ha actualizado el dato por acá. Entonces, pero como podemos ver nuevamente, en un caso muy similar tenemos este Drupal que expone los datos que yo en el Drupal, como pueden ver, los puedo capturar utilizando la interfaz de Drupal, en este caso mis componentes, tengo una estructura de la manera que quiero manejar los componentes de cierta manera. Puedo seguir utilizando, en este caso, el GUI de Drupal, como lo hacíamos, o en el caso por ejemplo, en el caso de WordPress, puedo seguir utilizando el GUI de WordPress. Tal vez, como comentaba, es un sistema legacy que ya existe desde hace mucho tiempo y el usuario quiere seguir utilizando la misma interfaz de captura de datos. No, tal vez es un sitio bastante complejo y no quieren hacer una migración a otra plataforma. Pero entonces, nuevamente, como podemos ver, cada uno de los posts, en este caso de los nodos de Drupal, utiliza los mismos componentes de React. Tenemos imagen, tenemos texto, tenemos el quote, tenemos ya sea imagen, texto, o podemos utilizar el texto-imagen, ¿no? Cambiando en la configuración del componente en Drupal como tal. Pero bueno. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Qué si yo quisiera tener, por ejemplo, un mismo backend, en este caso un Drupal, pero que el resultado final, utilizando los mismos componentes de React, pero quiero cambiar, por ejemplo, quiero utilizar una especie de dark mode, o bueno, lo puedo hacer en este caso utilizando TeamUI, podemos lograr algo como eso, y podemos hacer que nuestro sitio, por ejemplo, utilice los mismos componentes de React, pero podemos cambiar, por ejemplo, ya sea el color mode o utilizar variantes para reutilizarlo nuevamente en los mismos componentes, pero cambiando esos componentes. Bueno, tal vez en este caso mi componente de texto debería utilizar el texto blanco, ¿no? Para que fuese más fácil de leer, pero la idea solamente es mostrar en este ejercicio lo que se puede lograr reutilizando los componentes. Ahora vamos a regresar nuevamente al ejercicio anterior